amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. De esta manera iniciamos la edición meridiana del programa correspondiente al día de hoy, 15 de noviembre del 2023. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. También es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa del día de hoy con la presencia en la sala de Carlos Buscategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto dándole la bienvenida a esta hora del mediodía a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio, con noticias que impactan. Sí, el tema del día de hoy es que Delcy Rodríguez y una tropa, porque se llevaron una tropa a Europa, dio respuesta a los alegatos de Guyana que solicitan como medida cautelar que la Corte Internacional de Justicia suspenda el referéndum consultivo previsto aquí en el país para el próximo 3 de diciembre. Esta presentación de Venezuela le correspondía el día de ayer, pero Venezuela pidió que se le trasladara para el día de hoy. Fue definitivamente, argumentó el gobierno lo que siempre ha dicho, que Guyana está metiéndose en asuntos internos del país, que una decisión de la Corte Internacional de Justicia pervertiría el derecho internacional, que el referéndum tiene su característica, nace de una norma constitucional y que en esto no tendría nada que ver el gobierno de Guyana, ni mucho menos la Corte Internacional de Justicia. Esos fueron, en resumen, los alegatos del gobierno. Y sobre eso giró el tema. Tanto los abogados que representan a Venezuela como Delcy Rodríguez, que intervino en esta acción. El tema aquí es básico. La Corte Internacional de Justicia tendría que definir una acción, pero yo creo que, no sé, me da la impresión, escuchando los alegatos de Venezuela y escuchando los alegatos de Guyana, que la Corte Internacional de Justicia no quisiera darle a Venezuela en este momento del proceso excusas para que se retirara del juicio. O sea, yo sé que eso no tiene nada que ver con el tema jurídico, pero sí hay un momento político, y ese momento político es que Venezuela pudiera tomar una decisión en contra del referéndum como una decisión eh, de carácter intervencionista, y por lo tanto alegaría razones para retirarse del juicio principal, porque recordemos que el juicio principal es el tema del diferendo entre Guyana y Venezuela por el Esequibo. Ese es el juicio central. Y Sí, del eso es juicio el juicio central, principal. Carlos, y del juicio central derivó esta situación. O sea, esto es, el caso del Esequibo es el principal. Y este caso, el otro, el del referéndum consultivo, es accesorio. Por lo tanto, su incidencia jurídica debería ser de menor impacto. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta hoy, Carlos, en esta resulta presencia de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. Sí, pero también me di cuenta, Alan, ayer en el transcurso de la tarde en Europa, donde la gente internacionalista, juristas, personas de adscrito, se retiraron cuando estaba en ese momento Daisy hablando. No, te digo que ese es un fake news. Ok, Ese es un fake news porque esa es una intervención de Delcy Rodríguez en las Naciones Unidas en el año 2020, sí, 2020,
cuando, 2021, perdón, cuando se estaba hablando del gobierno interino de Juan Guaidó. Eso es un material viejo. Lo que pasa es Oye, que pero bien hecho porque lo pasaron en diferentes formas con fechas y todo, con no, fechas pero, actuales. no, pero es un fake news, es un fake news, es un montaje. Sí se salió la gente en esa oportunidad, pero no tiene nada que ver con el hecho claro de que Delcy Rodríguez estaba en Europa y este video es de Nueva York. Ok, en la Entonces, sede principal de la ONU. claro, entonces no tiene nada que ver. El tema de la Corte Internacional de Justicia es en Ginebra y estos hechos que se refirieron en video son de Estados Unidos, de la sede de las Naciones Unidas. Pero bueno, es otra cosa. Forma parte Exacto. de esta conchita de mango que a veces le tiran a los medios de comunicación para ver si caen. Pero bueno, lo cierto del caso es que era totalmente predecible la intervención del gobierno. Yo pienso, y algunos analistas pues ya van por esa línea, que la Corte Internacional de Justicia va a fallar en contra de Guyana. En este caso, en el caso del referéndum consultivo, Consultivo. porque me parece que Guyana no logró demostrar con claridad meridiana el impacto negativo del referéndum en la jurisdicción y la definición a través de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia puede decir en relación al tema del referéndum que si bien es una acción que perturba la discusión y el sano análisis jurídico del tema del referéndum, la Corte Internacional de Justicia es independiente a esa situación. Es decir, su criterio no varía, ni va a variar su visión jurídica sobre la decisión que va a tomar en el tema del referéndum, en el tema del el diferendo limítrofe con Guyana. Y bueno, se lava las manos y no me meto en ese problema. Oye, yo Así estoy que, asombrado, pero Venezuela sí tiene historia, Alan. Hay una historia increíble. Yo no había leído bien a profundidad algunos hechos, pero Venezuela tiene alegatos históricos y biográficos totalmente de la Guyana, desde el río Esequibo hasta acá. claro, Venezuela tiene argumentos, pero ¿de qué te sirve el argumento si El argumento. no lo llevas a juicio? Sí, tal como tú lo has dicho, se han preocupado más por el hecho político que por el hecho histórico y real de la territorialidad. Claro, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Un gobierno que se niega a hacer y constituir el Frente Nacional de Defensa del Esequibo, donde participe los especialistas, los juristas, los historiadores que están inscritos en la línea de la oposición, pero que están claros en el tema del Esequibo. Totalmente. O sea, el gobierno insiste en manejar esto como si fuera un hecho exclusivo. Ellos lo Exacto. único que quieren es que la gente vote en el referéndum para tener manos libres y para tomar decisiones. Entre esas decisiones pudiese estar, y es el temor que tenemos todos, me incluyo, la decisión que pudiera tomar el gobierno es decir, ah, no, como el pueblo me autorizó a, a, a hacer cualquier cosa para la defensa del Esequibo, yo voy a retirarme de la Corte Internacional de Justicia porque no acepto los efectos de su decisión. Sí, correcto. Le daríamos luz verde de hacer esa votación, Alan. Claro, se empantana el chiquero porque aquí no va a haber posibilidades de por lo menos triunfar parcialmente en el tema Parcialmente. del territorio de Esequibo. Y además que se arriesga el gobierno, porque sí, hay que hacer hipótesis sobre esto. Ponte tú que el gobierno se retira de la Corte Internacional de Justicia y no presenta el caso en abril próximo, la contramemoria que tiene que presentar Sí, de la contramemoria, correcto.
en relación al tema del Esequibo. ¿Qué pasaría ahí, Alan? Bueno, lo que pasa es que lo que va a pasar, lo que pasaría en cualquier juicio cuando se retira una de las partes, pues los jueces deciden sobre lo que está allí, lo que presentan. Y si no hay nadie por el lado venezolano que presente argumentos, decida a favor de Guyana y listo. Si de una posible situación de esas, las cartas estarían echadas. Claro, no hay defensa, no hay planteamiento jurídico, no hay presentación de argumentos. Obviamente, Venezuela quedaría totalmente fuera de esto y perderíamos el Esequibo Sí, al 100%. correcto, al 100%, correcto. Claro, hay una tesis muy interesante que propuso el abogado Carlos Ramírez López, él está en Nueva York, y este abogado ha hecho introdujo un elemento interesante al análisis. Él dijo, se debe discutir la legitimidad de Venezuela del régimen como representante oficial de Venezuela, legal de Venezuela, ante la Corte Internacional de Justicia. Y uno dice, ¿por qué razón lo afirma Carlos Ramírez? Porque, por una razón lógica. Dice, varios países del mundo no reconocen al régimen de Maduro en este momento. Sí, No le tiene mucho que reconocen, ver. no le reconocen legitimidad. Y si no son legítimos a los ojos de la comunidad internacional, mal pudiera el régimen estar representando a Venezuela en la discusión del Esequibo. Entonces, le preguntaron, bueno, pero ¿por qué dices tú eso? ¿Y por qué entonces sí ante la Corte Penal Internacional sí puede proceder el caso? ¿Y por qué ante la Corte Internacional de Justicia no? Y fíjate la explicación que él dio, es que frente a la Corte Penal de Justicia hay responsabilidades individuales, no del Estado, no del gobierno, son responsabilidades individuales que perfectamente se delimitan dentro del marco del derecho penal. Te hago la pregunta, ¿qué significa en ese tema lo manejas bien individual? Bueno, significa que a quien están acusando no es a Venezuela, a quien están acusando es a Maduro, a Diosdado Cabello, al Padrino López, a los Rodríguez, entre otros, entre Entre otros otros, más, entre otros tantos. O sea, son individuales las individuales. acusaciones de la Corte Penal Internacional. Pero en la Corte Internacional de Justicia se presentan los estados. O sea, Venezuela como Venezuela, Guyana como Venezuela, como Guyana. Como Guyana, O sea, ahí no se está acusando a Maduro ni a, perdón, ni a IFAR, el de Guyana. No, 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 es gobierno contra gobierno. Y en este caso, Carlos Ramírez dice, ¿por qué se le está otorgando legitimidad al gobierno de Maduro ante la Corte Internacional de Justicia? Y plantea cosas, y eso plantea cosas muy interesantes. Por por ejemplo, supuesto. qué ocurriría si el régimen de facto se retira de la denuncia ante la Corte, de la denuncia del caso ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Pudiera la Asamblea Nacional Legítima asumir la representatividad de Venezuela en ese caso y pudiera la Corte Internacional de Justicia aceptar los representantes de la Asamblea Nacional Legítima? ¿Ya? Cosas, Dos contrapartidas diferentes, claro, son cosas interesantes. totalmente. ¿Pudiera la Corte Internacional de Justicia admitir los representantes de la Corte de la Asamblea Nacional Legítima como legítimos representantes de Venezuela en este caso de la delimitación del Esequibo? Oye, es bastante fuerte. Es una investigación a profundidad. No te puedo dar, no, una respuesta realmente porque hay dos contrapartidas, dos puntos opuestos, ¿no? Claro, pero sería digamos, un desenlace De novela. sorpresivo, sorpresivo, porque
recuerda tú que tenemos un Tribunal de Justicia, Supremo de Justicia ad hoc, ¿no? Nombrado por Exacto, esa Asamblea nombrado, Nacional Legítima. Ese correcto. Tribunal Supremo de Justicia puede determinar la representación de Venezuela no corresponde ante la Corte Internacional de Justicia al gobierno de facto de Nicolás Maduro, sino a los representantes legítimamente designados por la Asamblea Nacional del 2015. Del 2015. Y quedarían estrellados y sentados el Club de las Focas del 2020. Claro, claro, aquí se armaría La el, asamblea, claro, pero ante la perspectiva de que estos irresponsables abandonen la defensa jurídica de Venezuela y que se arriesguen a otro tipo de aventura, pudiese ser una salida. Y fíjate, lo planteó el abogado Carlos Ramírez de Nueva York, venezolano, Carlos Ramírez, eh, venezolano, ¿verdad? venezolano, sí, venezolano, venezolano, perseguido político también. Sí, 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 correcto. Oye, Adam, eso que estás planteando en tu análisis es bastante fuerte, ¿no? Porque lo está diciendo una persona que es conocedora del derecho internacional. Ahora, el gobierno no va a aceptar las propuestas que pueda hacer la Asamblea Legítima 2015 porque ellos van a ser los perdedores totalmente de la contienda, porque esto es una contienda. Claro, pero es que Venezuela tiene que tener un plan B armado. Un plan Si, B, un plan C también. si estos irresponsables abandonan el juicio, dejan votado el juicio en la Corte Internacional de Justicia, yo pienso con toda claridad de que se debería levantar la Venezuela democrática y exigir activar los mecanismos de legitimidad representativa de Venezuela ante esa instancia vía Asamblea Nacional Legítima del 2015. Porque por lo menos ellos tendrían los fulgores de solicitar una anuencia hacia los juristas internacionales venezolanos que son dentro de la oposición y por supuesto expertos territoriales, que sí los hay, Alan, los hay. Ah, claro, bueno, eso es. Ojo, todo esto es una hipótesis, ¿no? Derivada de la pregunta que se hizo Carlos Ramírez durante el día de antier, cuando preguntó, bueno, es que la legitimidad del gobierno ante la Corte Internacional de Justicia es verdadera. Y bueno, ahí tenemos toda una discusión sobre el tema. Es que hay varios gobiernos, incluso europeos, que no reconocen la legitimidad del gobierno de Maduro. Exacto. Y son más de 60, habían 62, ¿te acuerdas? 62 países. Sí, sí. Bueno, ahí está. Oye, Más fuerte. candela, más candela para el mondongo, como diría por ahí un primo. Sí, porque es bastante delicado, es un análisis muy fuerte, pero muy interesante, tal como tú lo dices, dos contrapartidas, dos vertientes diferentes, oposición versus régimen y por supuesto una realidad palpable a la vista de todo que sería eh, presagiar una presunción, porque yo lo diría de esa manera, Alan, pero de ser lo que acabas de comentar con este gobierno de facto, se perdería el territorio. Sí, si la opción del gobierno es retirarse del caso en la Corte Internacional de Justicia, hay que activar otro mecanismo De acuerdo y, totalmente y hay que contigo. discutir la legitimidad del gobierno como representante de los intereses de Venezuela ante esa instancia jurídica. Claro, esto plantearía otra causa accesoria a la principal, pero significaría la necesidad real de un país de defender el Esequibo realmente como se debe defender. Bueno, Carlos, hay otro tema. Usted preguntaba ayer insistentemente cuánto costaría el pernil para los venezolanos durante estas Navidades. Tú lo preguntaste ayer. ¿Cuánto saldría, Alan? ¿Nos Yo tengo, agarramos de la silla o de la mesa? no, yo tengo una guía. Una guía se presentó ayer. Tú sabes que un grupo de jubilados y pensionados del IPASME fueron a protestar frente a la sede del IPASME
obviamente por el tema de las bajas pensiones y la baja remuneración que pueden recibir por su jubilación. Bueno, lo hicieron y cosa contradictoria. Paralelamente a la protesta en la oficina central del IPASME en Caracas, estaban realizando una feria navideña para los trabajadores activos y allí estaban vendiendo el pernil a $6 el kilo, $6 el kilo. $6 el kilo. Y tú podías pagarlo, tú podías agarrar tu pernil y pagarlo en 3 cómodas cuotas descontadas del salario. Hasta esto hemos llegado, Carlos. Bueno, imagínate, un pernil, el más pequeño, ponle el más pequeño de un cerdo, de un cochino joven, 5 kilos o 6 kilos. Claro. Serían Entonces, $30 a $35, algo así. bueno, póngale $30, pagos en 3 cuotas con descuento de $10 sobre tu salario. Con un salario que es de menos de $5, ¿no? Sí, yo no sé cómo estará el salario, si alcanza para pagar $30 en 3 cuotas, ¿no? No Si con creo diez porque dólares eso es se imposible. queda. Carlos Petit y parte de la Asociación de Jubilados, y hablando con Ángel Morales esta madrugada, me dice, Carlos, estamos sobre los 3.57, $3.67. Voy a pensar que la Claro, moneda está estática, pero eso no lo puede comprar una persona jubilada o pensionada. Es imposible, ¿ah? ¿no? Es que eso quedó totalmente estratosféricamente fuera del ámbito de acción de un jubilado. Pero yo no sé si los funcionarios activos estarán cobrando algo que permita asumir el costo de $10 mensuales. No sé si eso Wow. está, si eso se puede prever. Pero lo Alan, cierto es que eso, los activos, lo máximo que ganan son entre 10 11 dólares en el IPAS. Es lo pues, máximo. bueno, te quedarás con $2 de sueldo Dios, mensual. eso, imagínate. ¿Quieres comer pernil? Sí, Esa es la situación. allá hay patria. Bueno, a mí me da mucha tristeza ver ese Claro. dilema, porque es triste que el país esté tan deteriorado que ocurran estas cosas. Eso es Bueno, demasiado. y hay dirigentes sindicales que están anunciando hoy que el salario mínimo no se va a aumentar, no va a haber aumento general de sueldos y salarios, sino hasta después de las elecciones del próximo año. No sé si la gente aguanta Yo no un creo. semestre más en esta condición. Fíjate que hoy se cumplen 9 días que no ha aumentado el dólar paralelo, sigue en 36.21. No ha subido ni ha bajado, sigue estático. Bueno, pero eso ¿qué te indica? Te indica que Claro, estamos quemando, dirían los economistas, las reservas del Banco Central, sacrificándolas para poder mantener estables los precios. Aunque esto es un negocio paralelo, que no es nuevo, esto es un claro, negocio que viene de Recadi, de Cadivi, el negocio de que comprar lo que pueden, comprar dólar barato y venderlo caro, hermano, como dicen los árabes. sí, Dólar pero barato, dólar barato, dame dos, pero ya eso no existe. pero ellos lo compran barato, lo compran con Sí, diferencial y lo venden en el mercado con diferencial. sí, pero lo venden ya en el mercado negro de las casas de cambio, tanto de la franja binacional, Alan, porque ellos se los venden en menos de 4.000, Pero es el pero es el negocio negocio. que tienen esta gente. Exacto. Si en Venezuela hubiese transparencia en la actividad del gobierno, uno pudiera preguntarle al Banco Central de Venezuela quiénes son los compradores de dólares en cada emisión. Y por ahí te das cuenta de quiénes son los que están haciendo el negocio o qué grupo económico está manejando el negocio. Eso sería estupendo y darlo a conocer. Bueno, Carlos, ahí tiene su kilo de pernil en $6.
Imagínate, $6. Imposible, con un sueldo menos de 5. Bueno, no se nos acabó el tiempo, Carlos. Pues sí, Alan, te dejo con esta perlita, 40 y $30 en la ciudad de Maracaibo, en las únicas 4 ambulancias que quedan, y aparte de los 30 o $40 que tienes que pagarle a la ambulancia de emergencias de servicios públicos, tanto del Universitario, del General del Sur, y la única que queda en el Seguro Social, tienes que echarle aparte 2 galones de gasolina. Eso está ocurriendo actualmente en Venezuela. Lo desdeñamos ahora en la tarde. Buen provecho para ti y para la audiencia. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Mientras Delcy Rodríguez estaba en Europa haciendo frente a la citación de la Corte Internacional de Justicia por el tema de la solicitud de Guyana de medidas cautelares frente al referéndum consultivo del régimen, pues su hermano, Jorge, estaba en la ciudad de Caracas acudiendo al Tribunal Supremo de Justicia para entregar una solicitud de amparo constitucional al referéndum sobre el Esequibo, convocado el próximo 3 de diciembre. Desde el tribunal, Rodríguez enfatizó la solicitud para buscar la protección de los derechos civiles, políticos y constitucionales y humanos de la ciudadanía. Venimos a pedir que la sala constitucional que ampare el derecho que tiene a Venezuela a elegir. Rodríguez pidió al Poder Judicial que acompañe el proceso consultivo, enfatizó que las acciones violatorias al derecho internacional por parte de Guyana impulsaron la convocatoria del referéndum. Venimos a pedir un amparo para que las voces de los venezolanos se escuchen. Al mismo tiempo, resaltó que las formas de agresión de Guyana se han profundizado en los últimos 4 años, buscando atacar al pueblo y herir el bienestar para intentar sustraernos del territorio soberano. Mire, cuando usted plantea un amparo, usted lo plantea por el tema de una violación de derechos, pero tiene que decir contra quién lo plantea, quién está violando el derecho, de qué manera lo está violando y quién es, y lo tiene el Tribunal Supremo que citar para que escuchar sus argumentos de contraparte. No se puede hacer bueno, es lo que dice la norma, no se puede hacer ni otorgar un recurso de amparo si no se cumple el procedimiento de audiencia. O sea, no es porque yo considere, porque usted lo está pidiendo, no. Es porque yo considero, después de haber escuchado a usted que lo propone y a la otra contraparte que se defiende, es que uno puede entender y tomar una decisión como juez. Entonces, por eso es que me parece ridículo esto. Me parece ridículo porque no tiene sentido un recurso de amparo contra quién. Es que van a citar al embajador de Guyana para que dé respuesta a la solicitud de amparo como representante de su gobierno. Es que cómo Jorge Rodríguez se abroga la representación del pueblo venezolano en esta solicitud. Y si tiene efectos, y recordando que los amparos tienen efectos personalísimos. El amparo pedido por Jorge Rodríguez lo ampara a él, pero él no lo puede pedir en nombre del pueblo venezolano porque nadie le ha dado la representatividad del pueblo venezolano. Por todas esas razones, yo sé que, mire, vamos, no nos caigamos a mentiras, yo sé que el Tribunal Supremo y especialmente la sala electoral y la sala constitucional, seguramente van a emitir una decisión que cobije lo que aspira Rodríguez, pero el principio de derecho está fuera de contexto, están mirando fuera de pote para hablarlo más claro. Bueno, eh, hoy hay, no sé qué está pasando, pero hoy hay movimiento político intenso en todo el país. Específicamente en el partido Fuerza Vecinal han renunciado varios dirigentes de esta tolda política en una situación que de verdad deja muy endeble a esta organización política, una de las más jóvenes de Venezuela en este momento. 8 alcaldes, 21 concejales, una legisladora y 25 voceros regionales y sectoriales anunciaron su renuncia al partido Fuerza Vecinal. La decisión fue divulgada en un comunicado conjunto que se publicó en las redes sociales
del alcalde del municipio de Latillo, Elías Sayet, que aparece como el principal vocero de esta escisión. Él hasta ahora era una de las figuras más reconocidas de esta tolda política. Manifiesta que la realidad es que tenemos diferencias profundas, tanto de forma como de fondo, que nos impiden seguir perteneciendo a esta organización. Se declaran independientes, no van a formar otro partido, por lo menos por ahora, ni van a agregarse a otro partido, sino que son independientes. Seguimos trabajando unidos con equipos en todo el país para escuchar y ayudar a nuestra gente en este momento difícil. Seremos factores constructivos para un proceso de cambio en paz que nos lleve a superar la peor crisis de la historia del país para convertirnos en una nación próspera, de progreso y de libertades para todos. No ahondan en las razones de fondo que hicieron que renunciaran. Bueno, los alcaldes Elías Sayet, Yossi Fernández, Gregorio Peña, Jesús Méndez, Rigo Ovallos, Salvador Pérez, Jonathan Rangel, Erlis Méndez y la diputada regional Corina Cabell Rivero son de los más destacados de este grupo de renunciantes. Pero si esto fuera poco, también se conoce de la renuncia de dirigentes de la organización Encuentro Ciudadano, especialmente pertenecientes a la tolda política de Elsa Solórzano del Estado Zulia. El equipo de la dirección regional de este partido en el Zulia, encabezado por Freddy Piña y Eda Peña, presentó su renuncia ante la dirección nacional liderizada por Elsa Solórzano, es candidata del proceso de primarias. Ahora, señalan que mantienen desacuerdo con algunos lineamientos del partido y por tal razón decidieron separarse de sus filas. Expresan que seguirán siendo de oposición y reiteran su compromiso con la candidata presidencial María Corina Machado. Esta renuncia masiva en la región occidental, la directiva a través de las redes sociales informó que el partido está en un proceso de reestructuración tras los resultados de la primaria y por esa causa los militantes ya no forman parte del equipo político de la Tolda Azul. Así que Fuerza Vecinal y Encuentro Ciudadano presentan divisiones y eso que todavía no ha empezado la campaña en firme para las presidenciales. Vamos a esperar más noticias de estos grupos. Escuchemos ahora Notiaudio Pitazo, alianza informativa de esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Cámara Automotriz. Venezuela solo produjo 47 vehículos de enero a octubre. La producción de vehículos en Venezuela se redujo en 24% de enero a octubre de este año, respecto al mismo periodo de 2022, al pasar de 62 unidades a 47 según datos ofrecidos este viernes a la agencia de noticias EFE por la Cámara Automotriz. Venezuela, según el gremio, tuvo en el pasado una industria completa y muy competitiva, que llegó a exportar 118.794 vehículos a Colombia y Ecuador entre 1992 y 2002, un comercio que se hacía a través del convenio automotor de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual Venezuela se retiró en 2006. Sistema Patria paga bono especial El Esequibo es nuestro. La asignación de este beneficio se hará de manera directa y gradual a todos los que estén registrados en el sistema y tengan carnet de la patria. Recibirán, a modo de notificación, un mensaje de texto por el número corto 3532. El monto asignado a los beneficiados es de 160 bolívares, lo que equivale a $4.5 según la cotización vigente para la fecha del Banco Central de Venezuela. Jóvenes buscan concientizar sobre la corrupción en Venezuela con 3 proyectos.
Los proyectos de Juan Quintero Niño, Albani Colmenares y Eric Rosas de Mérida, Carabobo y Caracas respectivamente destacaron en el programa En Clave Anticorrupción. Coinciden en la necesidad de crear conciencia en la juventud sobre la magnitud del problema de la corrupción en el país y entienden la necesidad de llevar ese mensaje en un lenguaje más sencillo y formatos más digeribles como ferias, festivales y juegos. En Mérida, estudiantes denuncian que solo ven 4 materias de las 12 que establece el plan educativo. El lunes 6 de noviembre, estudiantes del Liceo Arquitecto Claudio Corredor Müller en El Vigía, municipio Alberto Adriani, protestaron por la falta de profesores. Con megáfono en mano se concentraron en el patio central de la sede y se negaron a ingresar a las aulas hasta que el Ministerio de Educación, la zona educativa y la Gobernación de Mérida respondieran al problema. El presidente de la Federación Venezolana de Maestros en Mérida, Ramón Contreras, apoyó el reclamo de los estudiantes y explicó que el abandono de los profesionales en las aulas se debe a las malas condiciones laborales y bajos salarios que oscilan entre $8 y $25 mensuales. Este miércoles, Venezuela responde a Guyana sobre petición de eliminar referéndum consultivo. La audiencia se desarrolla en 2 partes. Este martes 14 fue citada la delegación de Guyana y este miércoles 15 de noviembre fue el turno de la defensa venezolana. Estaba previsto que la audiencia se desarrollara a las 5 de la mañana, hora de Venezuela, según detalló al Pitazo el asesor de la Comisión Presidencial para la Defensa de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, Abraham Gómez. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos en Venezuela, siempre Venezuela. Migración Colombia llamó a los venezolanos que se acogieron al Estatuto de Protección Temporal a actualizar sus datos para completar el trámite y regularizar su estatus en Colombia. En su sitio web exhortaron a la población migrante a finalizar el proceso para tener al día los documentos que le brinda el estatuto, que se conoce como permiso de protección temporal. Migración Colombia ha hecho un llamado a los y a las venezolanas que requieren terminar el proceso de regularización en su país para que actualicen sus datos de contacto y puedan ser citados a las próximas jornadas de Tu PPT en un día. Añaden que esta estrategia agiliza la entrega del documento, a su vez que posibilita el acceso a derechos y oportunidades en el sector público y privado, explican en su página web del día de hoy. Los datos se pueden actualizar en la sección de Migración Colombia, en la página web de Migración Colombia, en el botón Actualiza. Una vez actualizada la información, Migración Colombia citará a las personas que se acogieron al Estatuto Temporal de Protección de Migrantes a la jornada Tu PPT en un día, donde culminará el proceso y entregarán los documentos a quienes hayan tenido dificultades para obtenerlo. Hasta agosto del 2023, en Colombia había un total de 2.875.743 venezolanos, una leve disminución de 0,4% si se compara con las cifras de junio de este año. Estas cifras corresponden a Migración Colombia, que la semana anterior informó que de ese número de venezolanos, 1.890.000 cuentan con los documentos, pero 416.000 continúan en el proceso de autorización de sus permisos de regularización temporal. Así que actualizarse. Si usted está en Colombia, aproveche la oportunidad para actualizar sus datos y poder participar en las jornadas de PPT en un día. Pero seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Vamos a escuchar el reporte de María García, lo que usted no escuchó. Lo que usted no escuchó. A través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 15 de noviembre de 2023. Como es abrupto y sin asidero, calificó Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, la petición de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.
Con la presencia del gobernador Manuel Rosales, San Francisco encendió la Navidad con la inauguración del tradicional pesebre y el encendido de luces. Piero Marún es nombrado secretario de Organización Nacional de Acción Democrática, dejando fuera de este cargo al ex candidato Carlos Prosperi. Se derrumba mina de oro en estado fronterizo Gran Sabana, estado Bolívar, sepultando varias personas, 4 de ellas en estado delicado de salud. Virgen del Rosario de Chiquinquirá visita la Fundación Niño Zuliano, donde es recibida por los pequeños y personal de la institución, informó su presidente Abelín Trejo de Rosales. Conductores pernoctaron tras nuevo cierre de la troncal del Caribe entre el estado Zulia y la frontera binacional colombo-venezolana. 53 funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres del municipio Omara fueron reconocidos por el alcalde Luis Caldera en el marco de los 22 años de la creación nacional de este organismo. Explotan 4 aires acondicionados en local Vereda Gin en la ciudad de Maracaibo, dejando parcialmente afectadas sus instalaciones. Internacionales. Guyana solicita una orden de emergencia para que Venezuela detenga el referéndum del próximo 3 de diciembre. Este domingo Argentina definirá su nuevo presidente en segunda vuelta electoral. Deporte. Los Mets de Nueva York presentaron al venezolano Carlos Mendoza como nuevo manager de la temporada de la MLB. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 17 de noviembre de 2023. Bueno, fue el reporte de María García para Siempre Venezuela. Esta semana, Europa decidió prolongar las sanciones a un grupo de venezolanos que están vinculados a hechos de corrupción o a hechos de violación de derechos humanos. Esto provocó la molestia, la ira de Jorge Rodríguez, quien amenazó develar algunas informaciones privadas y sobre todo generar a través de la presión, evitar que lleguen a Venezuela observadores de la Unión Europea para los próximos comicios presidenciales. Bueno, fueron amenazas. Ya conocemos a Jorge Rodríguez, cada vez que se molesta, pierde el control y debe ir a un psiquiatra. Pero bueno, más allá de eso, está el análisis que se hace sobre la renovación por 6 meses de las sanciones contra 54 funcionarios y el embargo de armas a Venezuela. El 14 de mayo del próximo año, la Unión Europea volverá a evaluar si se flexibilizan o eliminan en función a la evolución de la situación y los derechos humanos en el país. Recordemos que España fue el país que pidió la revisión de esta medida, olvidándose que era una medida no aplicada al pueblo venezolano, sino a funcionarios de gobierno involucrados en temas de violación de derechos humanos. Y por favor, no ha cambiado esa condición. Pero hay un análisis que se está haciendo sobre este tema y vamos a escuchar esta posición sobre las sanciones de la Unión Europea. Ha sido hecha pública la decisión del Consejo de la Unión Europea del pasado viernes, mediante la cual fueron prorrogadas las sanciones individuales a 54 altos funcionarios del Estado venezolano que, de acuerdo con la Unión Europea, habrían atentado contra la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país. Estas sanciones individuales consisten en la prohibición de ingreso al espacio Schengen, al espacio de la Unión Europea, y en el congelamiento de los bienes que se encuentren bajo jurisdicción de la Unión Europea. Estas sanciones individuales están acompañadas por el embargo de armas y de equipos represivos que también han sido mantenidos. La novedad esta vez es que las sanciones no han sido prorrogadas por un periodo de 1 año, sino por un periodo de 6 meses. Con esto, la Unión Europea pretende hacer una evaluación el 14 de mayo en una nueva reunión del Consejo de la Unión Europea, en donde se evaluará
si se flexibilizan o se revocan estas medidas en función de la evolución de la situación en el país y en particular de si se ha o implementado o no el Acuerdo de Barbados. También se analizarán varios tópicos de derechos humanos, en particular si ha habido progresos en la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, si ha habido progresos en materia de libertad de expresión, en particular para los miembros de la prensa, y también progresos en la independencia del Poder Judicial y de las instituciones judiciales, con el ánimo de que permitan unas elecciones creíbles, inclusivas, transparentes y democráticas, y un mayor respeto a los derechos humanos, en particular los derechos políticos. De esta manera, la Unión Europea se dota de un mecanismo mucho más versátil y ágil, con una evaluación previa el próximo 14 de mayo, en donde evaluará si ha habido o no progresos en esta materia. Y de esta manera también la Unión Europea pretende jugar un rol mucho más dinámico en el contexto del periodo preelectoral de las elecciones presidenciales. Bueno, ahí está el análisis sobre este tema. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. A regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. 12 sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Fiscalía General de la República que inicie una investigación formal sobre el medicamento Metrotexato, entregado al Servicio de Hematología del Hospital JM de Los Ríos y que presuntamente ha ocasionado infecciones a 22 niños y niñas desde el mes de agosto. Se solicita además al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que inicie y pida actuaciones administrativas pertinentes a la Asamblea Nacional y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que investiguen las violaciones al derecho a la salud de estos grupos vulnerables, como lo son los niños y niñas con cáncer afectados por este medicamento. En una rueda de prensa, el pediatra y presidente de la Academia Nacional de Medicina, Unades Urbina, explicó que desde agosto se han registrado infecciones en niños y niñas con leucemia tras la aplicación por punción lumbar o vía sistémica de un lote de metrotexato de 500 miligramos en ampollas fabricado por la empresa india Naspar Pharm Ptb Ltd. Ante esta situación ha sido denunciada ante el Ministerio de Salud el medicamento, también al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y al Instituto Nacional de Higiene, este último encargado de la revisión y aprobación de los fármacos que ingresan al país. Hasta la fecha, solo se le ha dicho a los médicos y familiares de pacientes que se realizaron evaluaciones y que no hay riesgo de uso. Pero las infecciones en niños y niñas tras la aplicación del metrotexato se han replicado en los hospitales de los estados Mérida, Carabobo y Apure, denunció la doctora Maribel Meléndez, presidenta de la Sociedad Venezolana de Hematología. Según los reportes de la Sociedad de Hematología, al menos 30 niños en total se han visto afectados luego del uso de metrotexato. Meléndez explicó que la contaminación puede darse desde la fábrica o por las condiciones de almacenamiento. Con que se hagan los estudios de los viales de lote presuntamente contaminados, deben tener la información. Si es negativo, pues buscar otra fuente de posible contaminación. Creemos que el Instituto Nacional de Higiene tiene cómo corroborar esto, ha señalado la doctora Meléndez. También Caterine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, indicó que su objetivo es que a los niños y niñas del servicio de hematología se les suministre medicamentos de calidad y en las cantidades adecuadas. Son niños que enfrentan enfermedades graves y no están para recibir estos tratamientos. Bueno, desde hace meses se viene planteando la necesidad de hacer una investigación a fondo de este medicamento. Se han recibido noticias de la baja calidad del medicamento que se importa desde la India y se ha señalado por parte de médicos su negativa a aplicar el metrotexato en otras áreas. Y esto ha provocado el despido de médicos venezolanos reconocidos por el hecho de plantear sus dudas sobre este medicamento. Algo está pasando. No es común que los niños del JM de Los Ríos y otros niños en otras entidades del país se afecten luego de la aplicación de este medicamento. Algo está pasando, tienen que investigarlo, tienen que resolverlo, porque son niños y niños con enfermedades
graves que están bajo tratamiento. Esto no se puede permitir que se siga ignorando esta situación en Venezuela. Bueno, hablando de términos diplomáticos, Paraguay y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares rotas desde enero del 2019 y acreditar a sus respectivos embajadores en los próximos días. Anunció en la Asunción el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. En un comunicado, la Cancillería indicó que la decisión se adoptó luego de las conversaciones entre el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro. Ambas partes se han comprometido en reiniciar relaciones bilaterales con total respeto a los principios fundamentales de igualdad de derechos, la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en asuntos internos de otros estados y la solidaridad, basados también en los principios de la integración y la unidad latinoamericana. Estos cambios se producen luego de la salida del gobierno de Paraguay de Mario Abdo Benítez, uno de los presidentes, y hay que reconocerlo aquí, más comprometidos por el tema de los derechos humanos en Venezuela. Un hombre que varias veces habló en nombre de los venezolanos silenciados. Y cuando Abdo Benítez vio la situación de Venezuela, anunció el rompimiento de relaciones con un régimen al cual calificaban de írrito. Y esta situación, pues, provocó que varios presidentes rompieran relaciones en ese momento. Sin embargo, con el cambio de gobierno, en esta situación, pues el gobierno de Paraguay, el nuevo presidente de Paraguay, ha asumido la política de mantener abiertos los canales diplomáticos. Señor Santiago Peña. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hemos comentado la molestia, la indignación que ha causado en la comunidad universitaria de la Universidad de Carabobo la acción tomada por parte del Tribunal Supremo de Justicia de impedir las elecciones internas dentro de esa casa de estudio. Elecciones en las cuales se iban a elegir a las autoridades rectorales y de otros niveles el próximo 29 de noviembre. El día 29 de noviembre, ese era el día de las elecciones. Pero fueron suspendidas por esta acción del Tribunal Supremo de Justicia, que nuevamente disfraza con una acción judicial una intervención, de hecho, en una universidad autónoma venezolana. No es la primera vez que pasa. Pero esta sala electoral lo ha hecho ya repetidas veces con el tema universitario. Pero esto ha molestado a las autoridades y a los candidatos a los cargos de elección, quienes han señalado claramente que el gobierno lo que quiere es destruir a las universidades, y la suspensión de las elecciones en la Universidad de Carabobo es una clara demostración de esto. Vamos a escucharlo, vamos a verlo. El gobierno nacional quiere destruir a las universidades. Por eso este llamado de unión, de concordia de nosotros, entre nosotros, para que nos organicemos en nuestra acción contra el gobierno nacional, que nos terminará de destruir si no nos paramos como un solo hombre frente a ellos, para exigir democráticamente ante el gobierno nacional que restaure la institucionalidad, que restaure la democracia, que luchemos por nuestra autonomía para tener una universidad digna, orgullosa, de bienestar para cada uno de los venezolanos que aquí pululan. Quiero decirles que este llamado que hago es para la constitución de un frente común, un frente que reúna a todos los universitarios, a los tirios y a los troyanos, a los que están de acuerdo con cualquier candidatura, pero con la conciencia de que estamos defendiendo nuestra máxima institución, nuestra querida amada Universidad de Carabobo. Bueno, y esto ha tenido también reacciones de otros candidatos
otros aspirantes al proceso electoral interno de la Universidad de Carabobo. Lo cierto del caso es que hay un grupo interno de la universidad, representante del gobierno, que ante la imposibilidad de acceder al poder y al control de la universidad por vía democrática, pues se han dado la tarea de sabotear el proceso. Por lo menos es lo que denuncia Ulises Rojas, uno de los candidatos a las elecciones en la Universidad de Carabobo. La suspensión, a su juicio, de las elecciones de la Universidad de Carabobo fue propiciada por entes internos que apoyan al gobierno, asegura. Vamos a escuchar. Nos sentimos indignados, nos sentimos muy molestos, ¿no?, con esta política del gobierno y de entes internos que apoyan al gobierno, que le dan cabida al gobierno aquí en esta universidad. Entonces, nosotros queremos rechazar de manera contundente esta actitud del gobierno, un gobierno que le dice a la comunidad internacional que va a ir a un referéndum por el problema del Esequibo, un gobierno que hace labores para que la UNESCO le restablezca el derecho al voto, pero un gobierno que le niega a una universidad autónoma, democrática, pluralista, como debería ser esta sociedad, le niega el derecho al voto. Pero lo importante de todo esto, lo esencial de todo esto, es que nos quiten a los universitarios una vez más. Tenemos 15 años, después nos salen criticando que no queremos elecciones. Sí queremos elecciones. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que no quiere recibir derrota tras derrota con las elecciones universitarias, porque en cualquier universidad autónoma donde haya elecciones rectorales van a recibir una contundente derrota. Bueno, y es la situación entonces que se presenta con la suspensión de las elecciones en la Universidad de Carabobo. Y es verdad, el gobierno critica a universidades autónomas por no celebrar elecciones, cuando la verdad verdadera es que cada vez que han intentado hacer una elección, como ven que van perdiendo, que van a perder de calle, que nadie en su sano juicio votaría dentro de una universidad por representantes del régimen, en vista del maltrato, el permanente ataque a la autonomía universitaria, entonces deciden suspender los procesos electorales, intervenir los procesos electorales o desconocer los resultados, que también ha pasado así. Bueno, el Servicio Jesuita de Migrantes ha reprochado la medida de Perú que busca expulsar migrantes. El Servicio Jesuita con Migrantes manifestó su preocupación por la decisión del gobierno de Perú de aprobar procedimiento exprés que reduce a 48 horas la expulsión de migrantes irregulares de su territorio, y a su juicio la medida atenta contra el debido proceso y contra el derecho de niños peruanos de padres extranjeros. A través de un comunicado, el Servicio Jesuita advirtió que este procedimiento especial pudiera ocasionar procesos de expulsión colectivos que no están permitidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De igual forma, recordaron al Estado peruano que las expulsiones de migrantes irregulares se deben hacer con el cumplimiento de un proceso administrativo sancionador para que se garantice el debido proceso. Por ello, solicitan que cese esta política regresiva y exigen a la Policía Nacional de Perú y a la Superintendencia Nacional de Migraciones que se coordine la forma adecuada para hacerlo con el Ministerio del Interior, con el objetivo de que se garanticen los derechos humanos de los expulsados y el principio de no devolución de las personas solicitantes de refugio en la nación andina. Además, el Servicio Jesuita pide al Estado peruano que disminuya la vulnerabilidad de los migrantes y recomienda a la población susceptible de ser deportada a que lleven en todo momento su documentación y que denuncien ante los organismos correspondientes cualquier eventualidad. Preocupados los del Servicio Jesuita, la mayoría de los migrantes que se encuentran en territorio peruano en este momento son venezolanos. Solamente en Lima hay 1 millón de venezolanos. Es impresionante esto. Lima es la segunda ciudad del mundo con población venezolana. Y la primera es Caracas.
pero la segunda es Lima ya. Y esta situación hace que se hayan profundizado los problemas, las situaciones de asimilación de los migrantes venezolanos a ese pueblo, esa nación de acogida. Vamos ahora a escuchar el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el paso a los estudios desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Y en esta oportunidad nuestros amigos de Siempre Venezuela, y hoy vamos a mostrar la realidad de los jóvenes que están viviendo en la costa oriental del lago y que se van a otros países a buscar un mejor futuro. Pero en este caso hacemos el llamado por que aparezca el joven Gustavo. Sus padres se encuentran totalmente asustados, preocupados para saber sobre la vida de Gustavo, un joven que es del municipio Lagunillas. Sus familiares viven en la 51, en una zona muy conocida del municipio Lagunillas. Vamos a hablar con su padre. ¿Su nombre? Víctor García Grimán. Señor Víctor, háblenos sobre la historia de Gustavo. Bueno, mi hijo emprendió el viaje hacia Estados Unidos. Él estaba en Colombia primero, pero él salió el día jueves, llegó a Piedras Negras. Estaba en la casa migratoria de esa parte de ahí, de la orilla. Y ahí como a las 7 de la mañana del día viernes, ellos fueron sacados para pasar el río. La información que tenemos es que esa mañana hubo una creciente, entonces hay un muchacho que es de aquí del barrio y dijo que... ¿Cuál barrio? Que barrio 5 de marzo. ¿Está aquí en Ciudad Ojeda? Sí, aquí está en Ciudad Ojeda, cerquita aquí. Entonces él nos dice que el río empezó a llevarse a las personas y bueno, y todo se volvió un desorden y bueno... Entonces nosotros estamos inmensamente preocupados porque no saben nada desde ese día, la última vez que conversaron fue el jueves, ¿verdad? Sí, no sabemos nada y en verdad tenemos 5 días en sufrimiento, nadie nos da una... ¿Ustedes han canalizado con algún organismo internacional para saber de Gustavo? No, nada, absolutamente nada, porque no tenemos acceso. Usted sabe cómo estamos viviendo aquí en el país Venezuela, que esto está restringido y los jóvenes se están yendo porque son muchachos jóvenes que estos muchachos todo se ha apoderado este gobierno, entonces no tienen el derecho a la salud, el derecho al trabajo y son jóvenes. Nosotros los que somos ya de una edad comprendida tenemos que quedarnos aquí, aferrarnos a Dios y encomendar a nuestros hijos a Dios, pero es triste porque, Dios mío, nosotros estamos sufriendo mucho por nuestro hijo. ¿Cuál es el llamado que le hace a los organismos? Esto es un programa a nivel internacional y ya vamos a hablar con su señora esposa. El llamado que usted le hace a los organismos competentes para que se aboquen al caso de Gustavo. Bueno, nosotros hacemos un llamado a toda institución humanitaria, internacional, Estados Unidos, Colombia, que nos ayuden, que queremos saber de nuestro hijo, y no solamente de nuestro hijo, porque ahí hay personas, y hay otros venezolanos que yo no los conozco, pero sé que están en el mismo caso y cónchale, Dios mío, por el amor de Dios, tenemos que hacer algo por nuestros hijos, por nuestra nación, porque esto no, en verdad no aguantamos. Y mi llamado es que me ayuden, porque es mi único hijo. A mí me costó mucho despegarme de él, que se fuera para allá, pero nosotros somos de una situación muy difícil económica y bueno, y como estamos aquí en el país, saben, eso no es mentira para nadie, que nosotros todos estamos aquí y bueno, y nosotros hemos dado ya al pueblo Dios, cónchale, una muestra de que nosotros queremos que nuestro país sane, que nuestro país cambie y que nuestra familia llegue otra vez a nosotros. Así es, vamos a conversar con la mamá de Gustavo para que extienda ese llamado como madre. Sabemos lo que están viviendo, la situación, sin embargo nosotros nos vamos a comprometer como periodistas de llevar un seguimiento ante esta situación y sobre todo dar con algunos organismos internacionales para que nos digan que esperemos que esté bien Gustavo y que de una u otra forma se pueda comunicar con sus familiares. Usted como madre, ¿cuál es el llamado que hace? Bueno, el llamado que hago, ¿verdad? Igualmente como lo acaba de decir mi esposa,
esposo. De verdad que aquellas instituciones, aquellas personas humanitarias que puedan de verdad ayudarnos, verdad que nos echen la manito de ayudarnos, porque somos personas que de verdad de bajos recursos y necesitamos de verdad saber dónde está mi hijo, verdad, porque es algo desesperante. No queríamos despegarnos de él, pero él, con la situación que hay en Venezuela, él se había una obligación de irse, y ahora lo que queremos es que nos ayude de corazón. Somos cristianos, le servimos a un Dios vivo, y como mi persona le sirve a un Dios vivo, yo tengo fe, mantengo esa fe de que mi hijo va a dar respuesta, mi hijo me va a llamar, y yo estoy ahí pendiente del teléfono porque yo sé que mi hijo me va a llamar. ¿Qué llamado le hace también a las autoridades de la costa oriental del lago del estado Zulia para que escuche el clamor de una madre? Yo le pido, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Dios vivo, un Dios real, que nos ayuden de verdad, que busquen los medios de comunicarse con allá los Estados Unidos, en los centros de inmigraciones. Sabemos que hay muchos centros de inmigraciones, cada uno tiene su nombre, pero que nos ayude, ¿verdad?, en ayudarnos en buscar a mi hijo, pues. Así es. Esta es la situación de Gustavo, un joven que lleva 2 meses fuera de su país, estaba en Colombia y hace 5 días empezó a emprender ese sueño que buscan todos los jóvenes de Venezuela, irse a Estados Unidos. El llamado entonces se le extiende a todos los organismos, y a través del programa Siempre Venezuela vamos a llevar un seguimiento del caso de Gustavo y de muchos jóvenes que no tienen conocimiento de sus familiares cómo se encuentra. Esta es la información que manejamos desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Para nuestros amigos del programa Siempre Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, con el reporte de Rixia Navarro nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso, seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Lo seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. La coordinadora de la organización política 20 Venezuela y ganadora de las primarias como candidata de la oposición a las elecciones presidenciales, María Corina Machado, ha afirmado de manera contundente que se encuentra la expectativa de que la administración del presidente de facto, Nicolás Maduro, cumpla con los acuerdos que estableció de manera directa con Estados Unidos, en especial sobre la habilitación de los candidatos para las elecciones presidenciales previstas a realizarse en el segundo semestre del 2024. Machado expresó que el tiempo pasa y que solo quedan cerca de 15 días para que quienes estén en el poder cumplan con lo pactado, al tiempo que hizo referencia al comunicado enviado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de que para finales de noviembre se deberían tener los mecanismos activos para proceder con el levantamiento de las inhabilitaciones. Sin embargo, sobre las renovadas sanciones de la Unión Europea por 6 meses a funcionarios del actual Ejecutivo, dijo que son 2 cosas distintas, porque la administración de Maduro no pactó con Bruselas un levantamiento de sanciones. De igual forma, espera que se cumplan a cabalidad los acuerdos firmados en Barbados a mediados de octubre para que la liberación de los presos políticos se haga efectiva. Y en este sentido, dijo que se había acordado la liberación de 25 personas y solo se han hecho 4 excarcelaciones. María Corina Machado dijo que ha sostenido de forma privada conversaciones con presidentes, cancilleres, inversores y gente de todos los sectores de nivel internacional que están interesados en apoyar a Venezuela una vez que haya un cambio en la administración del país. Resaltó incluso que desde que los que tienen el poder no se creyó que las primarias se pudieran evidenciar con tanto apoyo de la ciudadanía. Creo que cada vez tienen menos control, porque una cosa es la forma como ocupan de facto ciertas instituciones, pero lo importante es cómo está reaccionando el país. Y el 22 de octubre fue una demostración que a todos nos ha sacudido. Eso fue como un electrocutazo, porque la gente dijo, wow, ¿cuánto poder tenemos? A pesar de toda la presión, la manipulación, los mecanismos de control social, las amenazas de que te quiten la bolsa de comida, de que no vas a tener acceso a la bombona de gas, de que te van a quitar los bonos y las transferencias que hace la gente se rebeló. El representante de más de 30 gremios y sindicatos de Lara se reunieron con el secretario político de 20 Venezuela, Enrique Ferreira, para consolidar un grupo de trabajo que apoyará a María Corina Machado con el proyecto Venezuela Tierra de Gracia, que impulsa como plan país en su candidatura presidencial.
Para Ferreira, la reunión fue importantísima porque se logró consolidar el apoyo de estos gremios y sindicatos en pro de Machado y alcanzar un país del primer mundo. Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ha señalado que los máximos representantes de distintos gremios acudieron a la reunión de trabajo para participar en la recuperación de los derechos laborales de los ciudadanos. María Corina Machado sigue trabajando, sigue hilando una alianza que no solamente es de partidos políticos, sino también es de organizaciones sociales, de gremios, de sindicatos, gente de la base, gente de diferentes marcos, porque ha entendido muy claramente que solo en unidad y en estructura de Frente Nacional se puede derrotar al régimen. Y esto muy por encima de las trampas, muy por encima de las manipulaciones, muy por encima de los elementos que regularmente maneja el régimen para poner gris el ambiente. Pero el equipo de María Corina Machado confía en que esto se pueda superar con acciones concretas como estas que están desarrollando. En otro orden de ideas, hay que señalar este video. El representante de la Asamblea Nacional, William Dávila, ha manifestado en repetidas oportunidades su posición sobre el Esequibo. Hoy ratifica esa posición y recuerda al país momentos históricos en los cuales el régimen fue el primero en oponerse a la defensa del Esequibo. Una defensa que ahora pretenden reivindicar, afirmando y vendiéndose como los primeros nacionalistas cuando fueron ellos mismos quienes entregaron el Esequibo y lo pusieron en las condiciones que están. Vamos a escuchar a William Dávila sobre este tema. Pero para nadie es un secreto que en el año 2004 el propio presidente Chávez había dicho que no tenía ningún tipo de problema que se produjeran inversiones extranjeras de multinacionales allá en la zona de reclamación, echando ustedes por tierra 40 años de diplomacia social y diplomacia democrática de Venezuela. En el Esequibo no nos pertenece a nosotros esa riqueza, le pertenece a las futuras generaciones. Lo que pasa es que este régimen desde Chávez estaba dirigido a una estrategia geopolítica, lograrse apoyos en el CARICOM, dentro de una geopolítica hegemónica que responde más a los intereses de La Habana. Que el instrumento de mediación no puede ser sometido a una jurisdicción internacional sin la voluntad de las partes. Nosotros hemos consultado a todas las fuerzas políticas, porque estamos claros que este es un tema de Estado. No lo ha tratado así el régimen, lo ha tratado de manera ideologicista. Ha querido, siguiendo órdenes, vamos a decirte, de la diplomacia cubana, a partir del 2004 sobre todo, de jugar pues a la hegemonía política y sobre todo la influencia en el CARICOM. Cuestión que no le ha dado resultado a la larga, pero nosotros hemos tenido obviamente una posición de Estado. El punto que analizamos en la Comisión Internacional precisamente fue la propuesta de declaración que se hizo a la mesa directiva de apoyo a la situación que está ocurriendo entre Guyana y Venezuela a propósito del territorio que está bajo controversia del Esequibo. Después del 2017 y del 2018, cuando los anteriores secretarios generales de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon y Antonio Guterres, dijeron que iban a enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia, se quedaron callados, tanto Maduro como Delcy Eloína. No dijeron absolutamente nada. Y hoy día este caso está a nivel de la Corte Internacional de Justicia. Algo que nunca ha podido haber llegado si nosotros hubiésemos aplicado con inteligencia diplomático el propósito y contenido del Acuerdo de Ginebra. Y yo quisiera saber cuál de esos políticos fascistas y entreguistas que nos atacan y nos dicen que somos traidores a la patria han ido a la zona. Esta Asamblea Nacional hace un año fuimos a la isla de Anacoc. Aquí hay varios colegas diputados que me acompañaron como presidente de la comisión y nos vienen a decir a nosotros que somos traidores, fascistas, fascinerosos, traidores de la patria, son los que están en Miraflores, que permitieron que grupos irregulares tengan tomado el sur de Venezuela y el norte de Venezuela. Bueno, este recorrido sirve para refrescar la memoria, recordarle a muchos
que se venden ahora como los más nacionalistas que Simón Bolívar, ahora andan diciendo que ellos son, y se desgarran las vestiduras diciendo que ellos son los primeros defensores del Esequibo y que la patria nace en el Esequibo. Pero escucharon a William Dávila. Todos los elementos formales de oposición a cualquier acción de defensa hecha por los venezolanos en el Esequibo, porque simple y llanamente al gobierno de aquel entonces y el actual, lo que les convenía eran los votos y prefirieron entregar el Esequibo antes que reconocer nuestra soberanía sobre esos territorios. Memoria, el pueblo tiene memoria corta, pero hay que a veces que sacudirle y recordarle. William Dávila lo hace muy bien. Bueno, la segunda vicepresidenta de Fede Cámaras, Tiziana Polecel, afirmó que los comerciantes venezolanos están buscando opciones y alternativas para aprovechar la temporada navideña y cerrar el año con mejores ingresos. Polecel dijo que la dinámica comercial de los últimos meses del año va a depender de cada sector, ya que algunos tienen más demanda que otros en esta época. Los sectores que tienen que ver con el calzado, los vestidos, los regalos, todo lo que, en fin, de año están apostando a cerrar el año de una manera positiva. Hay sectores que no tienen mucho tiempo de recuperación porque noviembre y diciembre no son sus mejores meses. Polecel indicó que los comerciantes están dispuestos a ofrecer bienes a precios razonables y convenientes para atraer a los consumidores, que se esperan muchas ofertas en el mercado. La expectativa que se tenía en el año era mayor. Por lo tanto, los comerciantes que quieren salir de estos inventarios porque tienen compromisos que asumir, están dando estas ofertas. Seguimos lamentablemente sin contar con créditos y posibilidades de pago. Los representantes de Fede Cámara también manifestaron su preocupación por la situación de algunas regiones del país donde los problemas de servicios básicos y el suministro de combustible afectan a la actividad económica. Los corredores comerciales, como ellos llaman en el Zulia, de estas calles que eran tan emblemáticas desde el punto de vista comercial, están muy preocupados porque este año no se puede hacer eso. Lo mismo vemos en Barquisimeto, Nueva Esparta y Mérida, ha dicho Tiziana Polecel, vicepresidente de Fede Cámara. Vamos a escuchar ahora el reporte de Yuli Pineda, nuestra compañera para Siempre Venezuela. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Tiroteo generado la mañana de este martes 14 de noviembre en el sector de los Jardines del Valle, en el municipio Libertador de la ciudad de Caracas, genera alarma entre la población. Según la información aportada por las autoridades policiales, el tiroteo se generó entre efectivos de la policía en este sector contra delincuentes que operan en toda esta zona. Según la información, 2 presuntos delincuentes resultaron seriamente heridos en estos enfrentamientos registrados, repetimos, en Jardines del Valle, en el municipio Libertador de la capital venezolana. En otra información tenemos que 2 heridos es el resultado del derrumbe de una mina en los valles de la Gran Sabana en el estado Bolívar. Se pudo conocer que en este hecho se registró un gran derrumbe, generando zozobra y angustia entre los trabajadores, sobre todo venezolanos y brasileños, que son los que operan en estas minas ubicadas en el estado Bolívar. Este incidente se registró específicamente en la zona de Guadamapa, en el sector 7 de la parroquia Icambaruén del municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Los heridos fueron trasladados hasta los centros asistenciales más cercanos, donde, a Dios gracias, se están recuperando del gran susto, sobre todo, que generó el derrumbe de esta mina ubicada en esta zona de
los valles de la Gran Sabana en el estado Bolívar. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Julie Pineda, CNPS 871, con las informaciones de la Gran Caracas, oriente y sur de Venezuela. Bueno, fue el reporte de Julie Pineda desde Venezuela. En medio de una caída global de los precios del crudo, la cotización del petróleo venezolano fue empujada a la baja. Su precio al cierre de octubre pasado fue de $72,54 por barril, de acuerdo a los datos publicados por la OPEP. El crudo Merey, que es el referencia internacional para el petróleo venezolano, perdió casi $3 el mes pasado, lo que supone un retroceso de 3,93% de su precio internacional con relación a septiembre de este año, cuando terminó sobre los $75. Sin embargo, lo más importante es que se cortó una racha de 4 meses al alza, una tendencia positiva que comenzó en junio pasado, cuando el crudo nacional se cotizaba apenas en $57,37 por barril. La caída de cotización del Merey es parte de una ola bajista que afectó a todo el mercado internacional, tanto para los petróleos pesados y extrapesados como el venezolano, y otros más diluidos y de mejor calidad como el vendido por Arabia Saudita. La OPEP criticó los movimientos financieros en los contratos de petróleo a futuro que promovieron un descenso del casi 15% de los precios del petróleo en el mes más reciente. A pesar de que uno de los fundamentales del mercado saludable y favorable son los precios del petróleo, ellos tendieron a la baja en las semanas más recientes, impulsados principalmente por los especuladores de los mercados financieros, ya que redujeron drásticamente sus posiciones largas netas durante el mes de octubre, resaltó la OPEP en su informe mensual. Por este informe de la OPEP y esta situación petrolera venezolana que apenas tiene un taladro operativo para exploración, nos despedimos. Nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela ha sido un trabajo en equipo, un trabajo que nos ha permitido llevarles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para ustedes. Nos despedimos hasta la tarde. Recuerden, de 4 a 6, nuestra edición vespertina, hora colombiana. Y también nuestra opción en redes sociales y otros canales de comunicación. Que tengan muy buen provecho. Nos encontramos más tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.